Por favor, me dicen si se ve. Sí se ve, doctora. Ok, bien. Gracias. Vamos a pasar a modo presentación. Entonces, para hoy día tenemos esta clase que pertenece a órganos de los sentidos y es la visión, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra forma de sensibilidad. Ayer hicimos lo que es sensibilidad general, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sensibilidad general, pues nos estamos refiriendo al dolor, temperatura, presión, todo lo que hemos visto ayer, esas sensaciones que van fundamentalmente por los nervios periféricos. Estamos hablando del nervio mediano, cubital, radial, ¿no? Ustedes saben que la sensibilidad de la mano, por ejemplo, estamos hablando del nervio mediano y el nervio cubital, ¿no? Ustedes ya lo han estudiado en anatomía, 3 dedos y medio del mediano y 1 dedo y medio del cubital, ¿no? Entonces, estamos hablando específicamente cuando hablamos de sensibilidad en general de todos estos nervios, ¿no? Pero cuando hablamos de sensibilidad de tipo especial, la mayoría de autores la llaman a este tipo de sensibilidad órganos de los sentidos. Entonces hoy día yo voy a comenzar con la visión, ya. La próxima semana ya van a realizar los otros órganos de los sentidos, que son audición, gusto, olfato y con la aplicación ya de todo lo que hemos analizado hasta ahora, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con la visión, que por supuesto es un órgano de los sentidos sumamente importante, ¿no? Y esto me sirve simplemente para hablar de la fisiología, pero yo no puedo hablar de la fisiología en el aire, siempre necesito una estructura anatómica, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de la visión, necesariamente tenemos que ver que la estructura anatómica en la cual se encuentran los receptores para la visión, estamos hablando del globo ocular, estamos hablando del ojo, ¿no? ¿Por qué hemos traído este esquema? Porque necesariamente el estímulo luminoso, todo va a ingresar, ¿no? Por la parte anterior del ojo precisamente, entonces un estímulo luminoso, un haz de luz, ¿no? Que procede del medio externo, generalmente los rayos luminosos, ¿no? Refractan sobre cualquier objeto que tengan adelante y de ahí, una vez que se produce la refracción, el rayo luminoso va a ingresar por esta parte anterior. Por lo tanto, necesito que todas estas estructuras, ¿no?, estén perfectamente transparentes, ¿no? Es decir, que estas estructuras permitan pasar al rayo luminoso, porque este rayo luminoso tiene que incidir necesariamente, ¿no?, en la retina. En la retina están los receptores para la visión, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo entonces cómo los rayos luminosos pasan todas estas estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Ya la conocen. Comenzando con la córnea, ¿no? Acá tenemos debajo de la córnea, esto es líquido, ya ustedes saben, ¿no es cierto? La cámara anterior del ojo, ¿no? Y acá tenemos el cristalino, que también tiene que ser transparente, ¿no? El cristalino tiene un rol importante en lo que es la visión. ¿Por qué? Porque es una especie de lente, ¿no? Ustedes están viendo ahí, es una lente, ¿no?, que con un ligero grado de convexidad, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, pero que el cristalino continuamente está en actividad, ¿no? El cristalino continuamente está adaptándose, ¿no? Está en movimiento. ¿Y está en movimiento por qué? Porque acá tiene, ¿no?, unos músculos, estamos hablando del músculo ciliar, ¿no es cierto?, que continuamente o se contrae o se relaja, como ustedes están viendo, son como 12, ¿no?, conectados a estos ligamentos, ¿no?, ligamentos del globo ocular. Entonces están fraccionando, están alargando el cristalino, aumentando la longitud, o muchas veces aumentando la longitud
Sí, pero podríamos decir el diámetro acá, ¿no? Si queremos hablar más matemáticamente, aumentando el diámetro antero-posterior. Entonces tiene dos formas, entonces está en continuo movimiento gracias a este músculo, a este par de músculos que son los músculos ciliares. No olvidar que acá tenemos la pupila, ¿no? No olvidar que la pupila es parte importantísima, ¿no? De este globo ocular. Además, ¿por qué? Porque gracias a, ¿no? Gracias a esta pupila, ¿no? Es que también se está aumentando, también llamada iris, se está aumentando el diámetro pupilar o disminuyendo. Entonces, mire, todo eso está trabajando de manera sincrónica, ¿no? No se olviden que para la visión de lejos, ¿no? El diámetro pupilar se incrementa, ¿no? Y cuando es la visión de cerca, cada vez que ustedes utilizan una linterna para obtener el reflejo pupilar, ¿no? El reflejo pupilar es interesante e importante analizarlo, ya lo deben analizar pues en sus seminarios, en las prácticas. ¿Por qué? Porque es parte del examen médico. Cada vez que ustedes estén trabajando en las emergencias, porque van a ser médicos, entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que utilizar ustedes su linterna. ¿Para qué? Para evaluar en qué estado se encuentra esta pupila. ¿Y para qué necesitan evaluar la pupila? Porque si están evaluando la pupila, están haciendo un examen prácticamente neurológico. ¿Por qué neurológico? Porque este músculo iris está inervado por el tercer par craneal, ¿no? El tercer par craneal produce la contracción de la pupila, ¿no? Ya lo verán más adelante cuando hagan el sistema nervioso autonómico, el parasimpático, el tercer par craneal forma parte del parasimpático. Entonces, frente a un haz luminoso, la pupila se va a contraer. Bueno, pero ese es el reflejo pupilar, ¿no? Ese es el reflejo pupilar. Así como el parasimpático produce la contracción de la pupila, ustedes saben que todo órgano es inervado tanto por el simpático como por el parasimpático, ¿no? Es el sistema nervioso autonómico. Mientras el tercer par produce la contracción, entonces el simpático hace la acción opuesta, ¿no? Entonces acá este iris es inervado por el simpático cervical, ¿no? Que lo que hace el simpático cervical es la dilatación de la pupila. Entonces ambos sistemas están en perfecto equilibrio, ¿no? Siempre cuando hablamos de fisiología estamos hablando de equilibrio prácticamente, ¿no? Pero bien, ese es el reflejo que lo tendrán que analizar ustedes en sus prácticas o seminarios. En este momento ya no estamos, ya hemos pasado el asunto de los reflejos, simplemente se los hago recordar, pero ahora estamos analizando la visión, ¿no? Entonces, este estímulo luminoso, ¿no? Este estímulo luminoso, si bien es cierto, al mismo tiempo va a producir el reflejo pupilar, pero aquí la idea es que el haz luminoso ingresa a través de todo, ¿no? De todo este humor vítreo, ¿no? Que por supuesto todas estas estructuras son transparentes. ¿Para qué? Para incidir sobre la retina, porque acá en la retina se encuentran los conos y bastones, que son los receptores de la visión. Y es importante hablar de los receptores de la visión, ¿no? Es lo que vamos a hacer seguidamente. Bien, acá está, ya ustedes saben que acá existe detrás de la retina, ¿no? Más internamente la coroides, que precisamente esta capa existe, ¿no? Y es sumamente negra, tipo las cámaras antiguas, ¿no? De tomar fotografías. ¿Por qué? Porque justamente cuando el rayo luminoso ingresa y atraviesa toda la retina, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que existir esta capa porque en esta capa se va a difundir, ¿no? El rayo luminoso, se va a absorber todo lo que es negro, absorbe los rayos luminosos, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que este rayo no vuelva a rebotar y no vuelva a estar produciendo, pues, los potenciales que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esta es la misión, ¿no? Esta es la función de esta capa que es la coroide, ¿no? Ya ustedes saben, la esclerótica, pues, la capa que protege realmente al globo ocular. Entonces, repitiendo, córnea, ¿no? Humor acuoso, cristalino, humor vítreo, estructuras perfectamente transparentes porque necesita ingresar el rayo luminoso. Sigamos analizando entonces. Esto necesariamente tenemos que decirlo porque antes de pasar
a lo más complejo, ¿no? Entonces, acá está el mecanismo de la acomodación del cristalino. Este mecanismo de la acomodación del cristalino, como estamos viendo acá, lo que está en color rosa es lo normal, cuando el cristalino supuestamente está en un término medio, ¿no? Ni con una visión lejana, ni tampoco bien cercana, ¿no? Por ejemplo, la visión cercana sería una lectura, ¿no? En cual nosotros acercamos el libro, ¿no? Cada vez que leemos estamos colocando el libro, el cuaderno, ¿no? A una distancia aproximadamente de unos 15 o 20 centímetros al frente de los ojos, ¿no? Entonces, pero aquí, cuando uno habla de la acomodación, este mecanismo de la acomodación se refiere a la visión de cerca. ¿Qué significa la visión de cerca? Repito, la lectura o si queremos, vamos a ver, hacer un trabajo muy minucioso, fino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que se llama la visión de cerca. Durante la visión de cerca ocurre todo lo que se llama este mecanismo de la acomodación. ¿Qué pasa con el cristalino? El cristalino, habíamos dicho, aumenta su diámetro antero-posterior. En líneas punteadas está la acomodación, cómo se acomoda. ¿Pero por qué se acomoda el cristalino? Porque este músculo ciliar se contrae, ¿no? Acá estamos viendo la pupila en la visión de cerca, ¿no? También se contrae, hay una contracción de la pupila de manera normal, ¿no? Mientras que en la visión de lejos ocurre todo lo contrario, ¿no? En la visión de lejos ocurre el mecanismo contrario, es decir, aumenta la longitud, ¿no? De este cristalino, ¿no? Y disminuye este diámetro antero-posterior del cristalino, ¿no? Bien, entonces miren todo lo que ocurre, por supuesto nadie se da cuenta de esto que está ocurriendo, nosotros continuamente, el cristalino está trabajando para una visión perfecta, ¿no? La mayoría de ustedes, ¿no? Con excepción, por supuesto siempre hay excepciones, la mayoría tiene una visión normal, ¿no? Se llama una emetropía, el ojo cuando tiene una visión normal es un ojo emétrope, ¿no? Vamos a ver estos conceptos entonces. Aquí la refracción de los rayos luminosos, esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? A nivel de la retina, a nivel del cristalino, este es el cristalino, por supuesto son lentes, acá hay diferentes tipos de lentes, a propósito hemos traído esto para que se den cuenta que cuando estamos con una visión de lejos, miren cómo el cristalino está elongado, ¿no? Pero ¿por qué se elonga? Porque siempre el cristalino va a trabajar en el sentido de que los rayos luminosos tienen que caer exactamente en la retina. Por lo tanto, en todo momento en la visión, este cristalino está trabajando enormemente, ¿no? Produciendo la refracción de los rayos luminosos. Acá ustedes están viendo cómo el rayo luminoso ingresa para ver algún objeto, ¿no? Y entonces se va en un proceso de convergencia. ¿Para qué? Para llegar exactamente a la retina, ¿no? Entonces, esta es una lente más alargada, una visión de lejos, como les había dicho, ¿no? Y acá una visión de cerca, ¿no? Entonces ya el cristalino, el diámetro antero-posterior aumentó, ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Y entonces este cristalino es más potente, se habla de la potencia del cristalino. Entonces, el rayo luminoso tiene que exactamente incidir sobre la retina porque ahí están los receptores de la visión. Si no fuera así, entonces la visión no es perfecta, ¿no? Aquí están las diferentes lentes, ¿no? Por ejemplo, una lente ¿no? Una lente delgada, pero a su vez con las superficies convexas, ¿no? Entonces podríamos decir, miren, cómo se necesita, digamos, un tamaño mayor de ojo para que se pueda llegar hasta este punto en la retina. Sin embargo, este tipo de lente es completamente diferente, ¿no? Estas lentes, ustedes ven acá una concavidad, existen estas lentes. Entonces, ¿cuál es el objeto de estas lentes? ¿Cuál es el objetivo? Miren lo que hace con los rayos luminosos aquí, sobre todo en este punto, producen la divergencia de los rayos luminosos, ¿no?
¿Se utilizan estos tipos de lentes? Sí. Durante cientos de años, ustedes lo saben, la gente ha usado lentes, ¿no? Que uno puede ver, ¿no? Actualmente, después de los 40 años, se necesita usar lentes, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas terminamos usando lentes, ¿no? Después de los 40 años, todo el mundo requiere lentes. ¿Por qué? Porque este cristalino va a envejecer. Entonces, ya va a perder esa capacidad de aumentar su diámetro anteroposterior, ¿no? Los músculos también están agotados, igualmente un poco envejecidos, y este cristalino pierde esa capacidad por la edad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahí está lo que les decía, este es un ojo normal, este es un ojo hemétrope, esto es lo normal. Entonces acá está, ustedes están viendo la función del cristalino acá, la convergencia de los rayos luminosos, ¿para qué? Para que dé exactamente a nivel de la retina. Hay un defecto que se llama defecto de refracción, ¿no? Y que muchísima gente sufre de este defecto. Lo voy a poner en primer lugar, y es lo que es la miopía, ¿no? Pero ¿qué significa la miopía? ¿Qué pasó con la miopía? Entonces, ustedes pueden ver acá un ojo, ¿no? Grande, los ojos grandes son muy bonitos, son enormes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con un ojo demasiado grande? Que el cristalino va a producir la refracción de los rayos luminosos, pero que no van a llegar a la retina, por lo tanto la persona no puede ver, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no llegan exactamente a nivel de la retina, llegan antes porque el globo ocular es demasiado grande. Tenemos que corregir este defecto. ¿Y cómo lo corregimos? Con esta lente, ¿no? Una lente de tipo bicóncava, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo al pasar por la lente se produce una divergencia de los rayos luminosos, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que después, ¿no? Ustedes están viendo el efecto. ¿Para qué? Para que llegue exactamente a nivel de la retina. Entonces, un defecto de miopía lo corregimos con este tipo de lente bicóncava. Pero hay ojitos demasiado pequeños, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Y esto produce otro tipo de defecto de refracción que se llama la hipermetropía, ¿no? ¿Qué consiste? Ojos demasiado pequeños que el cristalino produce la refracción y miren ustedes dónde la produce, ¿no? Detrás de la retina. Entonces tampoco esa persona va a ver bien. Hay que corregir este defecto y lo hacemos con una lente más, ¿no? Una lente un poco más potente y de tipo biconvexa. ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo se corrige entonces la refracción de los rayos luminosos? Hoy en día, ¿no? Todavía hay gente que sigue usando lentes, pues porque, ¿no? Les parece, no se quieren someter a una operación. La mayoría de la gente hoy día ya se han sometido a operaciones para corregir este defecto. Hoy día avanzó demasiado la ciencia y entonces incluso no es necesario introducirse dentro del globo ocular. Las cirugías de miopía simplemente son por fuera y simplemente son, ¿no? Corrigiendo ya de alguna manera todo este mecanismo, ¿no? Bien, vamos a seguir adelante. El único nervio que nosotros podemos ver, el único nervio así, en vivo y en directo, es el nervio óptico. Es el nervio del cual estamos hablando hoy día, ¿no? El nervio óptico es el que realiza, pues, la visión, ¿no? Vamos a ver seguidamente cómo, ¿no? Entonces, aquí está el nervio óptico, tenemos unas máquinas que son los oftalmoscopios, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos directamente con nuestro oftalmoscopio, ¿qué es lo que vemos? El nervio óptico aquí, ¿no? Eso lo van a ver ustedes seguramente ya cuando hagan semiología o clínica, ¿no? Para ver el fondo de ojo, esto es lo que se llama el fondo de ojo, ¿no? Entonces, ustedes están viendo acá los vasos sanguíneos, ¿no? Que están saliendo justo en la parte media del nervio óptico y acá el nervio óptico, ¿no? Y acá tenemos una zona bastante coloreada, ¿no? En vivo y en directo, por supuesto, en la zona que corresponde a la mácula, en donde hay la mayor cantidad de receptores para la visión, la mayor cantidad, ¿no? Tanto conos como bastones están en este punto, ¿no? En que se condensan, hay un punto en que hay una condensación. Acá
En el resto del globo ocular también hay, ¿no? Con los bastones, pero es la menor cantidad. Entonces, esta zona es sumamente importante, ¿no? El oftalmólogo siempre está evaluando la mácula, ¿no? Para ver, ¿no? Si hay calcificaciones, si la mácula tiene problemas, si se desprendió la retina, en fin, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en un fondo de ojo simplemente, ¿no? Con este oftalmoscopio. Entonces, ¿nos sirve para algo? Entonces, acá tenemos ya la representación, ¿no? El nervio, ¿no? Con la vena y la arteria, ¿no es cierto? Y acá la zona de la mácula, ¿no? La zona de la mácula, junto con esta zona que es la fovea, en donde, repito, está el mayor número de receptores. ¿Tiene algún valor esto? Sí. Cuando hay una hipertensión endocraniana, cuando hay un tumor cerebral, simplemente estos bordes ya no son nítidos, los bordes desaparecen, ¿no? Y acá hay una especie, pues, de lo que se llama el edema de papila y nos permite hacer el diagnóstico de tumor cerebral, hipertensión endocraniana. Se aumentó la presión, entonces al aumentar la presión se borran esos bordes. Esta es una gráfica que me gusta muchísimo porque nos habla de cómo el ser humano envejece desde que nace, ¿no? Es sumamente importante, entonces, mencionar a los alumnos que el asunto de que lamentablemente desde que nacemos ya estamos envejeciendo, ¿no? Entonces, esto prueba el envejecimiento del cristalino, ¿no? Acá le da en años, ¿no? Y cómo gradualmente se va perdiendo esa capacidad de acomodación, es decir, ya el cristalino no puede aumentar con facilidad el diámetro antero-posterior. La visión de cerca se hace más difícil con la vejez, ¿no? Entonces, y este envejecimiento del cristalino, si nosotros trazamos una línea, podemos ver que está comenzando, o por lo menos se detecta a los 15 años de edad. A los 15 años de edad, o sea, obviamente a estas alturas, los que pasan de 20 años o los que pasan ya de 15, estamos hablando de un envejecimiento, pero no, acá comienza a envejecer y el cristalino va perdiendo esa capacidad de acomodación, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que nadie se da cuenta, ¿no? A los 20, 25, 30, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el aparato para movilizar el cristalino envejece, pero hace su máximo esfuerzo, hasta que llega un momento en que ya se agotó, ¿no? Se agotaron los músculos, el cristalino, los ligamentos del cristalino, porque cada vez que el músculo ciliar se contrae, necesariamente tiene que relajarse ese ligamento, ¿no? Para que puedan hacer todo este movimiento del cristalino, ¿no? A los 35 años o 40 años ya es imposible, ya el cristalino está agotado y todo este aparato, ¿no?, que controla el cristalino, entonces la persona necesita lentes. Este envejecimiento de este aparato, de este movilizador del cristalino, todo este proceso de envejecimiento recibe el nombre de presbicia, ¿ah? Acá está, entonces todos pasamos por lo mismo. Repito, entre 35 y 40 años todos debemos ya usar lentes, ¿no? Entonces, ¿para qué son los lentes? Justamente, ¿no? Para ayudar al cristalino, ¿no? En ese proceso de acomodación, en ese proceso de aumentar el diámetro antero-posterior. Entonces, necesariamente ser oftalmólogo es un buen negocio porque al final todo el mundo va a usar lentes, ¿no? Y aquí si no hay operación que valga frente al envejecimiento, no hay nada que valga, ¿no? Entonces, es para demostrar, pues, que lamentablemente los seres humanos envejecemos, bueno, desde que prácticamente nacemos, pero acá el cristalino es muy, muy objetivo en demostrar ese envejecimiento, de tal manera que, ¿no?, una persona mayor difiere de una menor simplemente en el grado de envejecimiento, porque todo el mundo está envejeciendo, ¿no? Y bien, ¿cómo funciona la retina? Porque acá nos interesan los receptores, ¿no? ¿Cómo funciona la retina? Desde el punto de vista fisiológico, ya eso lo conocen ustedes, probablemente lo han visto en histología, ¿no? Entonces, aquí tenemos la capa de los bastones y los conos, ¿no? Acá, ustedes saben por la forma, miren, ¿no? Los núcleos, ¿no? Estos son los receptores. Y
y vienen acá estas prolongaciones que son prácticamente las dendritas, ¿no? Las dendritas de los conos y bastones, ¿no? Funcionan como zonas presinápticas y postsinápticas. Hemos hablado tanto ¿no? Durante todo el capítulo de esto de la sinapsis, ¿no? Entonces, funciona tal cual, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, dibuja una serie de capas, acá la capa nuclear externa, pero esta capa plexiforme externa está formada entonces ¿no? Por estas prolongaciones, ¿no? A manera de sinapsis que están haciendo los conos y los bastones, ¿no? Entonces, durante muchos años, eso sí, siempre se dijo que los bastones eran para la visión nocturna, mientras que los conos para la visión diurna, ¿no? En día, por ejemplo, siempre les hacía las preguntas a los alumnos, cuando estamos a oscuras y solamente tenemos prendido ¿no? el proyector, ¿no? Entonces, eh, normalmente los alumnos de medicina y los estudiantes en general, ¿no? Están en esta situación, en una situación de entre diurna y nocturna, ¿no? Entonces, generalmente están actuando los dos, ¿no? Los conos y los bastones, ¿no? Entonces, miren acá esta perfecta coordinación. Acá hay unas neuronas que son las neuronas horizontales, ¿no? Ustedes están viendo estas neuronas horizontales tienen un papel bárbaro de coordinación porque miren ustedes dónde están ubicadas y cómo están recibiendo toda la información que traen los conos y los bastones, ¿no? Luego acá tenemos otra capa de neuronas que son las neuronas bipolares, porque ¿no? Acá ustedes ven que tienen dos polos, ¿no? Entonces están recibiendo la información de las neuronas horizontales. ¿Para qué? Para codificar acá hay otras neuronas, que son las neuronas, podríamos decir, las que más trabajan, son las neuronas amacrinas. Estas neuronas amacrinas están recibiendo toda la información que está viniendo desde acá, ¿no? Entonces, es una cuestión perfecta. Los conos y los bastones pasan información a las neuronas horizontales, estas se las pasan a las bipolares, estas a su vez a las amacrinas, y miren las amacrinas, la red sináptica que tejen acá, ¿no? Entonces, esta red es tan grande, a esto se le llama la capa plexiforme interna. Como si fuera poco, entonces toda esta información es codificada acá, ya vemos cómo, ya la veremos, hay otra diapositiva, y finalmente toda la información sale por estas neuronas, que son las neuronas ganglionares, que van a formar el nervio óptico, ¿no? Acá tenemos al nervio óptico, ¿no? Por el cual finalmente sale el potencial de tipo despolarizante, ¿no? Hemos hablado de potenciales durante todo este capítulo, ¿no? Pero vamos a ver cómo es este trabajo perfecto. Vamos a ver qué pasa con los conos y los bastones cada vez que viene un rayo luminoso, ¿no? Entonces, acá tenemos la coroide, no olvidar que si este es el globo ocular, este es un corte, ¿no? Podríamos decir un corte transversal. Entonces, el rayo luminoso está viniendo por acá, ¿no? Está ingresando por acá, atraviesa toda esta capa, ¿hasta qué? Hasta llegar exactamente a los conos y los bastones y sobre todo a esta zona, ¿no? A esta zona que prácticamente está en contacto directo con la coroide, a esta zona que tiene los famosos, ¿no? Las famosas proteínas fotosensibles. Estamos hablando de la rodopsina, ¿no? Tanto conos como bastones tienen a esta proteína fotosensible, ¿no? Que tiene una disposición especial en una especie de discos, como vamos a ver ahora a mayor aumento, ¿no? Entonces sí, efectivamente acá tenemos, ¿no? A mayor aumento los discos, ¿no? De rodopsina, ¿no? Este es un bastón, por supuesto, simplemente por la forma, y acá tenemos un cono, ¿no? Y acá lo que les decía, ¿no? Cómo la luz viene, atraviesa prácticamente todo el bastón. ¿Para qué? Para llegar a este punto, aquí se encuentra la proteína fotosensible, ¿no? Que es la rodopsina. Entonces, llegando un rayo de haz luminoso, ¿para qué? Para llegar exactamente a este pigmento fotosensible, a esta proteína fotosensible. Entonces, aquí ya a mayor aumento, cada vez vamos aumentando más, ¿no? El tamaño. Entonces, aquí como un bastón, un receptor, ¿no? Está trabajando, ¿no? Entonces, acá durante la oscuridad hemos dicho que los bastones fundamentalmente están durante la oscuridad, es su máximo trabajo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo durante la oscuridad,
Entonces, el bastón tiene los conductos de sodio abiertos, están continuamente ingresando el sodio, ¿no? Ese es el trabajo del bastón durante la oscuridad. Si los canales de sodio están abiertos, ¿qué pasa durante la oscuridad con este bastón? Entonces, el bastón en la oscuridad está despolarizado porque siempre están ingresando cargas positivas, ¿no? Está en situación de despolarización en condiciones normales este bastón. Y por supuesto, aperturando los canales de potasio porque, ¿no? Siempre tiene que haber un perfecto equilibrio. Entonces, está en situación de despolarización. Durante la repolarización, normalmente, entonces, ¿qué va a pasar? Ya ustedes saben la salida de potasio. Pero, ¿qué pasa cuando hay un rayo de luz? Acá está la luz. ¿Qué pasa si llega un rayo luminoso y llega a este punto? ¿Qué va a pasar? En este punto, el rayo luminoso va a cerrar los canales de sodio. Ya aquí no existen canales de sodio abiertos, como podemos ver la diferencia. Por lo tanto, cada vez que un rayo luminoso ingresa y incide sobre un bastón, el bastón se hiperpolariza. Cierra sus canales de sodio, entonces este bastón se negativiza. Miren cómo funciona. Pero muchos autores hablan de lo espectacular que es este mecanismo, ¿no? Vamos a seguir hablando de este mecanismo. Vamos a ver acá, bueno, al máximo aumento, ¿no? Para que ustedes vean la proteína fotosensible, la rodopsina, ¿no? Que tiene una estructura especial porque dentro ¿no? de esta proteína existe, ¿no? Lo que se llama el retineno 1, ¿no? Este retineno 1 es la estructura fotosensible. Este retineno, ¿no? Es que va a cambiar su configuración, está continuamente cambiando la configuración. Si el bastón, ¿no? Se hiperpolariza o si el bastón está en situación de despolarización, cambiando la posición de cis a trans, ¿no? Entonces, basta que este retineno cambie su configuración, estamos hablando entonces, ¿no? De que la rodopsina se activó, ¿no? O la rodopsina se convirtió en metarodopsina, como dicen otros autores. Vamos a ver cómo es este proceso. Y acá está el proceso al máximo aumento para que ustedes vean, porque a veces esto no se entiende muy fácilmente, porque es un trabajo increíble el que hacen estos receptores, totalmente diferente al trabajo de otras neuronas, ¿no? Entonces miren acá, la luz, se supone que este es el bastón, ¿no? Acá está el disco, ¿no? Conteniendo la rodopsina, ¿no? Acá llegando la luz, y en este momento que llega la luz hemos dicho que ¿no? El retineno cambia su configuración, se activa la rodopsina y al activarse la rodopsina, ya se convierte en metarodopsina, o esta rodopsina activada va a activar de inmediato a su vez a otra proteína que se llama la proteína G, a la cual le han dado un nombre especial que se llama la transducina, pero es una proteína G, es un tipo de proteína G, ¿no? Que se la conoce como transducina. Entonces, la activación de esa proteína G va a activar a su vez a otra proteína tipo enzima, y esta enzima es la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa, ¿cuál es la función de esta fosfodiesterasa? Convierte, ¿no? el GMP cíclico en 5'-GMP, con lo cual se disminuyen los niveles de este GMP cíclico, que es un segundo mensajero. En condiciones normales, ustedes saben que el aumento del GMP cíclico o el AMP cíclico abre los canales de sodio, pero aquí ocurre todo lo contrario, porque acá disminuyó. ¿Por qué? Porque esta fosfodiesterasa convierte a este segundo mensajero en 5'-GMP, entonces con lo cual desaparece este segundo mensajero y los canales de sodio se cierran. Aquí hay un cierre de canales de sodio. Al cerrarse los canales de sodio, ¿qué pasa? Al cerrarse los canales de sodio, entonces disminuyen las cargas positivas, ¿no? Y al contrario, se negativiza, y entonces acá se forma un potencial de tipo hiperpolarizante. Como si fuera poco, no solamente se cierran los canales de sodio, sino que para ayudar a este proceso de hiperpolarización del bastón, incluso se abren los canales de potasio y se dejan salir cargas positivas. Por eso es que este bastón se hiperpolariza.
¿no? Miren cómo trabaja un bastón, qué es lo que hace un rayo luminoso cuando incide sobre ¿no? Sobre un bastón. Entonces, aquí ya tenemos los mecanismos completos que se producen en toda la retina. Hemos dicho que acá llega un rayo luminoso, ¿no? Y acá el bastón se hiperpolariza. Basta que ustedes saben que cuando hablamos de reflejo pupilar y a nivel del mesencéfalo, basta que este ojo se ilumine para que en el mesencéfalo se le cruza la información de un lado para el otro y el otro ojo también va a responder. Claro que con menor intensidad, pero el otro ojo, ¿no? Vamos a suponer que si este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho, acá el rayo luminoso ha caído sobre el ojo izquierdo, sí, pero acá en el ojo derecho también se formó un potencial de tipo hiperpolarizante, pero obviamente de menor tamaño, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en los receptores, pero luego, ¿qué pasa? Eh, Acá hay una peculiaridad, pero increíble. Todas estas neuronas producen N número de transmisores, de neurotransmisores. ¿Por qué digo N? Es que cualquier tipo de neurotransmisor, más bien aquí hay que preguntar qué no producen esas neuronas. Estamos hablando, ¿no?, de todas estas neuronas, cómo producen, ¿no?, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, encefalina, metencefalina, leuencefalina. Es decir, ¿qué cosa es lo que no produce? Ya, entonces, este es un funcionamiento espectacular que le ha llamado mucho la atención a la mayor parte de neurofisiólogos, porque como estas neuronas, con esta producción de grandes cantidades de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, miren ustedes cómo se suman acá, ¿no?, los potenciales, y estas neuronas horizontales forman potenciales mucho más grandes. ¿Por qué? Esta es la red sináptica, ¿no?, que esta neurona codificando toda la información, y acá la neurona horizontal suma los potenciales y crea potenciales más grandes, y que se ven muy claramente, ¿no?, cuando se pone un electrodo receptor en estas neuronas. Entonces, estas neuronas horizontales forman potenciales hiperpolarizantes, ¿no?, negativos. Pero ya hemos visto cómo en la retina esta información se le pasa a las neuronas bipolares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya las neuronas bipolares crean potenciales más grandes de tipo inhibitorio, sí, pero también convierten estas señales inhibitorias en señales excitatorias. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo lo hace? Como dice la canción, utilizando pues todos sus neurotransmisores. Utiliza ¿no?, utiliza los neurotransmisores excitatorios tipo glutamato, por ejemplo, para producir este tipo de potencial. Al final, elabora una neurona bipolar, puede elaborar estos potenciales de tipo despolarizante y también hiperpolarizante. Esta es la, digamos, la cualidad. Estas son las primeras que comienzan, ¿no?, esta conversión. Y luego las amacrinas son las neuronas, prácticamente las neuronas estrellas, podría decir yo, de todo este proceso. ¿Por qué? Si bien es cierto, producen grandes cantidades de neurotransmisores, son las únicas que son capaces de producir acetilcolina, ¿no? De ahí el nombre de amacrina, son las únicas que sintetizan acetilcolina, además de los otros neurotransmisores. Todas producen grandes cantidades de neurotransmisores, todas, pero estas son las únicas que producen acetilcolina. Entonces, gracias a esta acetilcolina, que es muy versátil, pero también a otros neurotransmisores de tipo excitatorio, que estas amacrinas convierten estas señales inhibitorias, todas las convierten en excitatorias. Miren, a estos potenciales muchos autores le han llamado los potenciales autogenerados, ¿no?, o también propagados, ¿no? ¿Cómo se crean? Como una señal de inhibitoria la convierten a excitatoria las neuronas amacrinas, ¿no? Finalmente, acá hay otra red sináptica, ya ustedes saben, ¿no?, esta capa plexiforme interna, se codifican todas las señales y finalmente por las neuronas ganglionares ya salen potenciales de tipo despolarizante. Por eso que les decía hace un momento que por este nervio óptico está viajando un potencial de tipo despolarizante, ¿no? Entonces, este es cómo es el comportamiento, cómo son los diferentes mecanismos que se producen y la utilización de los neurotransmisores para
producir un potencial despolarizante en el nervio óptico, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo este potencial despolarizante, ¿no? Luego va a viajar, bueno, este es un resumen, ¿no?, de todo lo que hemos hablado hasta este momento, cómo la luz incide sobre el retineno, ¿no? Uno, cambiando, ¿no?, la configuración, ¿no? Luego, cómo se activa la proteína G-translucina, cómo se activa la fosfodiesterasa y se disminuye el GMP cíclico intracelular, con lo cual el bastón se hiperpolariza, ¿no? Entonces, esa hiperpolarización produce generalmente pequeñas, ¿no?, pequeñas liberaciones del neurotransmisor. Hemos dicho que los neurotransmisores se elevan, ¿no?, se elevan y disminuyen, ¿no? Y cuando se exocitan en pequeñas cantidades, ¿no? Estamos hablando de cuántos de neurotransmisores, ¿no? Y acá, una vez que se ha, vamos a ver, una vez que se ha despolarizado, ¿no?, o se ha despolarizado efectivamente, una vez que por este nervio está viajando un potencial despolarizante, ¿no? Entonces, este potencial despolarizante, ustedes ya conocen esto, ¿no? Va a llegar al área de la visión, área 17, ¿no?, a ambos lados de la cisura calcarina, ¿no? Y simplemente para mostrar, acá está la cisura calcarina, ¿no es cierto? Y acá los labios de la cisura calcarina, ¿no?, en donde se encuentra la zona primaria de la visión. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que acá viene toda la información de la mácula. Habíamos dicho cómo en la mácula estaba el mayor número de receptores, ¿no? Entonces, en el cuadrante, ¿no?, el cuadrante superior de la mácula, recuerden que el globo, ¿no?, el globo ocular, ¿no?, tiene, si la dividimos en dos, una parte superior y una parte inferior, acá está llegando toda la parte superior de la mácula y la parte inferior. Sin embargo, en esta zona, que son un poquito más internas, ¿no?, en esta zona ya está llegando, al tener el menor número de receptores, ¿no?, ¿se acuerdan? Prácticamente todo el globo ocular llegando acá, ¿no? Pero aquí lo más importante es esta zona, que está la zona primaria, ¿no? Prácticamente esta es la que trabaja más, ¿no?, y la que reconoce realmente los objetos, ¿no?, que se están visualizando. Entonces, esa es el área 17 de Brodmann, ¿no?, ambos labios de la cisura calcarina, y es sumamente importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Cómo es acá para ver la importancia del cristalino? Cómo el cristalino, miren acá, ¿no? Acá está el cristalino, cómo se realiza la convergencia, ¿no?, de los rayos luminosos, todo lo que está, ¿no?, en la parte, si estos son los campos visuales, ¿no?, para cada ojo, siempre se divide en una parte interna o medial o nasal. Siempre se habla de nasal, lo que es interno, y temporal, lo que es hacia afuera, externo. Entonces, acá está claramente, ¿no?, cómo la parte interna de lo que uno ve, ¿no es cierto?, del campo visual, cruza a través del cristalino y se va hacia la parte externa de la retina, ¿no? Es increíble esa divergencia, ¿no? Lo que está adentro, o sea, la parte nasal, se va hacia afuera y igual lo que está afuera en el campo visual pasa a la parte interna de la retina. Y a su vez, lo que está abajo se va hacia arriba de la retina, y lo que está, ¿no?, en el campo visual hacia arriba va abajo, ¿no? Entonces, por eso el ojo tiene esa forma, ¿no?, de un globo prácticamente, ¿no? Por eso se llama el globo ocular. Pero eso es importante, sí. Es importante para el médico porque la visión es sumamente importante, ¿no es cierto? Sin visión es muy difícil la vida. Sin embargo, por supuesto, hay rehabilitación para la persona que se quedó sin visión, pero jamás será lo mismo, ¿no? Jamás será lo mismo, porque es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Entonces, miren acá, es una lesión. Vamos a ver la lesión en A, es una lesión en el nervio, ¿no? No se olviden de que ¿no?, de que es parte de la sensibilidad. Desde el inicio de las clases dijimos que la sensibilidad es una información que viene desde afuera y se va, ¿no?,
se va hacia la corteza, ¿no? Y dijimos que son vías de tipo fundamentalmente aferente, ¿no? Entonces, los rayos luminosos llegando acá, sí, pero es el estímulo luminoso, pero acá se produce entonces, ¿no? Todos los mecanismos explicados hasta el momento, por acá saliendo, ¿no? El potencial de tipo despolarizante por este nervio óptico. No olvidar que la parte externa de la retina o la parte temporal de la retina es la que sigue de largo sin decusarse, pero los campos, la parte nasal de la retina es la que se decusa, ¿no es cierto? Acá está clarísimo, ¿no? En ambos ojos. ¿Será importante esto? Claro que sí, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión en el nervio óptico, ¿qué se produce? Ceguera, ¿no? Entonces, ya si hay una lesión acá, ¿no? Sea por un tumor, ¿no? Sea por una hemorragia, por una enfermedad de tipo desmielinizante del nervio, ¿no? El nervio óptico está ricamente mielinizado. Hay enfermedades que destruyen la mielina y la persona, si no se trata adecuadamente, la persona pierde la visión, ¿no? ¿Por qué? Entonces, miren acá, una lesión entonces en el nervio óptico, acá está representado desde la ceguera del ojo izquierdo, obviamente, ¿no? Del mismo lado de la lesión, recuerden que siempre hemos dicho del mismo lado de la lesión, ¿no? Estamos hablando ceguera del ojo izquierdo, lesión nervio óptico izquierdo, ceguera del ojo izquierdo. Y acá tenemos, ¿no? La parte del quiasma óptico, estamos viendo estas fibras, ¿no? ¿Vienen de dónde? Yo lo que tengo que hacer es, ¿y de dónde vienen estas fibras? Ah, vienen de acá, ¿no? Entonces, eso, ¿de dónde vienen estas fibras que están aquí? Entonces, del ojo izquierdo, yo digo, vamos a ver de dónde vienen, están viniendo desde acá, ¿no? Entonces, miren, yo digo, entonces aquí cuando hay una lesión en el quiasma óptico, entonces lo que no se ve, ¿qué son? Son las partes externas, porque si yo le sigo la huella, son las partes externas de los campos visuales, o sea, los campos temporales, ¿no? Entonces, lo que no se ve son los campos temporales. Esto se llama una hemianopsia homónima bitemporal, perdón, es heterónima. Hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Por qué heterónima? Porque en, en este campo de la optometría, ¿no? Se habla de homónimo cuando se refiere a derecho o izquierdo, pero acá en este caso es en el ojo izquierdo, es el campo temporal izquierdo, y en el ojo derecho es el campo temporal derecho. Son diferentes campos, por eso se dice hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Temporal, ¿por qué? Porque son los campos temporales los que no se están viendo, ¿no? Entonces, ¿y cuándo se produce eso? Un paciente que tiene un tumor de hipófisis comienza a crecer, recuerden que la hipófisis está en este punto, un pequeño tumor de hipófisis comienza a crecer y ya el paciente comienza a tener problemas de la visión, ya no va a haber estos campos. Estamos hablando, no sé si ustedes, sobre todo los varones, ¿no? Hay chicos que les gusta beber su cervecita. Había un gigante que justo ha fallecido, me parece que el año pasado, el famoso Margarito. Gracias a Margarito, es que una empresa se le ocurrió hacer una cerveza gigante, ¿no? Yo les preguntaba a algunos alumnos, hasta el año pasado me dijeron que sí existía todavía la cerveza Margarito, ¿no? Porque esto tiene, pero Margarito pues cuando apareció ese gigante que era de la selva, creo que eran hace 25 años o 30, ¿no? Sin embargo, vivió mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué vivió mucho tiempo? Muy interesante, ¿no? Porque él llegó de la selva. A propósito, Jeremy, ¿estás ahí? Sí, doctora. Jeremy, ¿tú sabes si existe la cerveza Margarito o ya no existe? Ah, no tengo idea, doctora. ¿Alguien del grupo sabe si existe? Por favor, tome la palabra, si todavía se vende la cerveza Margarito. ¿Ninguno? Bueno, es decir, ustedes son la promoción de los inocentes, o sea, ninguno toma cerveza, los felicito, los felicito, entonces nadie sabe si existe o no. El año pasado, algunos alumnos me dijeron que sí, todavía existía Margarita. En fin, es una cerveza gigante en honor a este gigante que tenía un tumor de hipófisis y que vino de la selva hace 25 años para operarse, ¿no?
Entonces, cuando llegó el gigante a Lima, pues era una conmoción tremenda, ¿no? Pero era un tipo bien simpático y no sé cómo es que la televisión lo cogió, ¿no? Y comenzó a trabajar en la televisión y trabajaba en la parte cómica, Margarito, ¿no? Y varios años, por lo menos habrá trabajado, yo calculo unos 10 años, ¿no? Entonces él se distrajo y total, no se fue a operar porque él venía de la selva a operarse. Entonces, ¿qué pasó con Margarito? Ese tumor que tenía en la hipófisis, por supuesto que primero le hicieron, en aquella época existía la tomografía, le hacen una nueva tomografía después de unos, creo que 8 años, y resulta que Margarito, ese tumor había disminuido de tamaño. ¿Y por qué había disminuido el tamaño? Porque en algunos casos ocurre la necrosis de la arteria, o sea, se tapona la arteria que irriga el tumor y entonces ese tumor comienza a disminuir de tamaño porque el tumor se queda sin irrigación y el tumor comienza a morir. Eso fue lo que le pasó a Margarito con no sé, porque una cuestión de Dios, diría yo. ¿Cómo es que Margarito ya no necesitó operación? Duró mucho tiempo, pero ya falleció el año pasado, ¿no? Siempre pues hay problemas, ¿no? Que traen ¿no? Que trae el hecho de tener incrementada la hormona de crecimiento, ¿no? Por este tumor de células acidófilas, pero no solamente es que está aumentada la hormona de crecimiento, el tumor va matando las células que están alrededor, ¿no? Con el crecimiento, entonces tenía deficiencia de una serie de hormonas, ¿no? El resto de hormonas que se producen en la adenohipófisis, que ya lo van a ver en el próximo capítulo. Entonces, hace un año murió Margarito, él tenía un tumor de hipófisis. Margarito. Sí, 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 si tienen alguna pregunta me avisen. Entonces, eh, eh, este tumor, ¿no? Produjo en Margarito este tipo de hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Entonces, él usaba lentes, obviamente. ¿Por qué se caracteriza? Porque Margarito tenía una visión tubular, solo veía con ambos ojos esta parte, es decir, peligrosísimo estar al lado de Margarito, era un gigante. ¿Por qué? Porque él no veía prácticamente, normalmente cuando uno camina, uno tiene la sensación de que está mirando con los rabitos de los ojos, eso es lo que se llama, ¿no? Y yo estoy mirando acá la pantalla de la computadora, sí, pero toda mi casa está alrededor mía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo normal, ¿no? Pero cuando ocurre esta lesión, no se ve esta parte. Entonces, si alguien está al costado de Margarito, corre el riesgo de ser aplastado por Margarito, ¿no? ¿Por qué? Porque él no ve ni a la derecha ni al lado izquierdo, ¿no? Entonces es peligrosísimo, ¿no? En una procesión, ni qué decir, Margarito no podía ir a procesiones porque podía correr el riesgo de aplastar a la gente que estaba a su costado, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Luego, esta lesión en sí es una lesión de los tractos ópticos, ¿no? O las andeletas, como le quieran llamarlo, sí tiene muchos nombres ¿no? Esta parte de la vía visual. Entonces, si uno sigue igualmente, ¿no? Si uno sigue la ruta de dónde viene la información, cuando se trata de sensibilidad, eso es lo que uno hace, ¿no? De dónde viene la información, ¿no? Entonces tenemos acá que cuando se trata de la bandeleta izquierda, tenemos una hemianopsia homónima del lado derecho. Esta sí es homónima del lado derecho, ¿no? Si uno sigue la huella, entonces se ve que la información, ¿no es cierto? Como estamos viendo acá, ¿no? Está viniendo, ¿no? Vamos a ver, yo digo, ¿de dónde viene acá? Entonces sigo acá en el ojo izquierdo, me voy por el lado izquierdo. ¿De dónde viene? Lado derecho, ¿no? Campo visual derecho. Y acá digo, y acá, vamos a ver, esta se le cruza, viene del otro lado, le sigo la huella, también es derecho. Por eso, a esto se llama hemianopsia homónima derecha, ¿no? Pero esto es lo mismo que se podría producir acá, exactamente se colorea. Esto también acá es una hemianopsia homónima derecha. ¿Cuál es la diferencia? Aparte, por ejemplo, ¿no? Si la lesión es aquí, obviamente no está comprometida la cisura, la calcarina,
Por lo tanto, se respeta la zona de la mácula, y ustedes ven acá una lesión, pero respetando la mácula, ¿no? Porque eso no es lo comprometido. Pero aquí, lo que da el diagnóstico acá es un detalle sumamente importante. ¿Cuál es el detalle? El reflejo fotomotor. ¿En qué consiste? ¿Por qué aquí en una lesión en C se altera el reflejo fotomotor? Porque ustedes están cortando la vía. Es una vía de entrada que si ustedes la cortan acá, obviamente el reflejo se produce en este punto. El centro de integración del reflejo fotomotor está a nivel de mesencéfalo. El reflejo fotomotor tiene como vía aferente el segundo par, sí, pero llega acá a mesencéfalo y la respuesta está dada por los núcleos del tercer par craneal, que lo que hacen los núcleos del tercer par craneal es la contracción de la pupila, lo habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, si se corta acá la información, no se produce el reflejo. Pero si la lesión es acá, en las radiaciones ópticas de grado LED, ahí sí está conservado el reflejo fotomotor. Sí, ¿por qué? Porque la información llega acá y acá sí se produce el reflejo. ¿Ok? Entonces aquí no hay reflejo porque se cortó la vía, pero aquí en las radiaciones ópticas de grado LED, un tumor, por ejemplo, acá, ¿no? En la región, ¿no? Temporo-occipital, un tumor en esta zona, eso es lo que hace, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pacientes que tienen un tumor en el lóbulo temporo parietal, ¿no? Izquierdo, ¿no? Entonces el paciente comienza a presentar problemas de que no puede ver el lado derecho. Acá está, ¿no? Cuando es izquierdo es derecho. ¿Qué pasa? El paciente podrá leer, ya no puede leer. ¿Por qué? Porque ya imposible, hay una descoordinación entre lo que es el lado izquierdo y el lado derecho, hemos visto ese tipo de pacientes, o el paciente no ve todo su lado derecho, ¿no? El paciente se puede chocar con el lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ver el lado derecho de cada ojo. Esto es lo que se llama hemianopsia, ¿no? Hemianopsia homónima derecha, ¿ok? ¿Comprendido, por favor? Jeremy, ¿está Jeremy por ahí? ¿Se comprendió? Sí, ¿Sí? sí, ¿Quedó sí, claro? doctora. Sí, sí, quedó muy claro, doctora. Perfecto, quedó claro. Esto es importantísimo. Entonces, no olvidar que el asunto es aplicarlo a la clínica. Repito, tumores en la región temporo occipital, o sea, en este punto, no necesariamente acá, sino en este punto, van a comprimir a las radiaciones ópticas de grado LED y van a producir, obviamente, no solamente tumores, lamentablemente he visto infartos cerebrales también que ocurren en esta zona. Una pena, ¿no? Está bien una persona de la noche a la mañana un infarto cerebral, resulta que ya no puede ver. Se acabó bien difícil, ¿no? Si el trabajo que tienen es con la vista, entonces arruinado el trabajo de esta persona, lo he podido ver muchas veces, ¿no? Entonces, pone la aplicación, ¿no? O sea, durante muchos años no llegó acá al Perú esto que se llama, este invento que se llama potenciales evocados visuales. Hasta que aproximadamente me parece que hace unos 20 años comenzaron a llegar, ha habido un crecimiento bárbaro en los últimos 20 años en el Perú y comenzaron a llegar las máquinas de todas partes. Resulta que el Perú se volvió popular, ¿no? Antes no llegaba nada y el crecimiento económico hace de que comienzan a traer una serie de máquinas. Tenemos ahora en la actualidad la máquina más sofisticada, ¿no? Por supuesto el dinero de algunas clínicas que son florecientes o empresarios comienzan a traer esta máquina. Hace 25 años solo existía un solo resonador, ¿no? Recuerdo que era en el hospital de policía, llegó como gran cosa, ¿no? Ahora resulta que resonadores hay por todas partes, me refiero a la resonancia magnética, ¿no? Y cada vez llegan máquinas más sofisticadas, ¿no? Con mayor poder de división, ¿no? Y por último, hay nuevos análisis que se van haciendo, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, por ejemplo, la tomografía con emisión de positrones, ¿no? Es una cosa pero impresionante. Son estudios fisiológicos, ¿eh? Ya no solamente son simples fotos, no, no.
ahora hay estudios fisiológicos que demuestran en dónde está fallando una, ¿no? En dónde está fallando una determinada estructura o vía, ¿no? Entonces, todo cambió y entonces hay muchas máquinas, ya ahora llegaron muchísimas máquinas para realizar este examen que al principio no existía, que son los potenciales evocadores visuales. ¿Qué significa eso? Si yo coloco un electrodo receptor acá en esta zona, por supuesto que estas son máquinas muy sofisticadas, actualmente hay computadoras, las computadoras que hacen los potenciales evocados tienen, ¿no? Traen una especie de televisor que tiene un damero, entonces este es un estímulo visual, entonces colocamos al paciente, tapamos un ojo primero, ¿no? Luego tapamos el otro, luego lo hacemos en simultáneo, ¿no? Podemos hacerlo también en simultáneo y le decimos, mira, ¿no? El damero, entonces cada vez que la persona está mirando el damero, ¿no? Obviamente se van a generar en la zona occipital potenciales. ¿Por qué? Porque está viendo la zona occipital, ¿no? Estamos hablando de las áreas 17. Entonces yo puedo colocar un electrodo cerca al área 17 en la región occipital sobre el cuero cabelludo simplemente, y este electrodo sofisticado va a captar, por supuesto, va a aumentar la señal y por supuesto va a captar este tipo de potencial. Esto fue descubierto hace aproximadamente pues, unos 20 o 25 años fueron descubiertos. Esto fue, hizo ganar muchos premios y muchos reconocimientos a este grupo de investigadores que descubrieron los potenciales evocados visuales, ¿no? ¿Qué descubrieron? Que cuando pegaban un electrodo en la región occipital, ¿no? Se producían este tipo de potenciales, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho. En el ojo izquierdo, ¿no? Puedes poner un electrodo aquí o puedes sobre el área occipital izquierda y sobre el área occipital derecha. Entonces, en el ojo izquierdo se capta, ¿no? Este tipo de potencial, como están viendo, ¿no? Incluso le nominaron, le dieron nombres, ¿no? Este es la P1 es la más famosa, ¿no? O también la P100. ¿No? ¿Por qué P100? Porque hay un tiempo que se demora aproximadamente en llegar a este pico, este potencial, y son 100 milisegundos, ¿no? Entonces miren acá, ¿no? N1, el primer potencial negativo, la P1 es el positivo, ¿no? Y N2. Entonces ese potencial se forma claramente en el ojo izquierdo y aquí el otro que se está formando en el ojo derecho. ¿Qué es lo que se mide? ¿No? Acá justo le están mostrando 250 milisegundos, dice, ¿no? Acá hay 250 milisegundos, ¿no? Entonces lo que se mide es lo que se llama la latencia, o sea, el punto, el pico, ¿no? En que aparece este potencial, ese es el tiempo que se llama latencia y eso es lo que uno mide. También se mide el tamaño del potencial. Hay una enfermedad, siempre recuerdo una paciente, en aquella vez trabajaba en el Carrión. Carrión fue un excelente hospital, no lo sé porque ya pues ya no estoy trabajando en el Carrión. Era muy buen hospital, creo que sigue siendo bueno. En aquella época era otra cosa, hoy cambió pues ¿no? Cambió mucho. El funcionamiento no he ido últimamente, pero siempre fue muy bueno. Yo calculo que debe seguir siendo bueno. Entonces, llegó una paciente, una mujer joven, 35 años, ama de casa, que tenía hijos, quejándose. ¿Quejándose de qué? Vamos a ver, ¿no? Eso es lo normal, vamos a ver qué es lo patológico, ¿no? Esta paciente llegó quejándose, ¿no? De que que estaba perdiendo la visión en el ojo izquierdo, ¿no? Y que estaba asustada porque cada vez veía menos y eso un curso muy rápido, ¿no? Había pasado una semana, entonces ella preocupada, ¿no? De que había comenzado a perder la visión, entonces nosotros le indicamos, me acuerdo en aquella época, eh, los potenciales evocados visuales, ¿no? Entonces le tomamos los potenciales y esta era la onda que aparecía en el ojo izquierdo, ¿no? Y esta era la del ojo derecho. El ojo derecho estaba perfecto y si uno mira el punto en que aparece esta onda, que es la P1 o P100 también, estamos hablando de que son 103 milisegundos. Eso es lo normal. Miren el tamaño, ¿no? La amplitud del potencial, un tamaño, ¿no? Aceptable, ¿no? Pero eso es lo normal en el ojo derecho, ¿no? Pero miren en el ojo izquierdo, cómo
totalmente lentificada la señal. Miren en qué momento, 196 milisegundos. Lo normal, lo máximo que se acepta como normal son 112 milisegundos, pero acá había 196. O sea, acá había obviamente una desmielinización del nervio óptico, ya estaba, el nervio óptico ya estaba comenzando a perder fibra, la pérdida de fibra se traduce, fibra nerviosa, se produce por la disminución del tamaño del potencial. Hay una diferencia entre este y, por supuesto, este potencial, ¿no? Entonces, diagnóstico, pero cantadísimo, ¿no? Cuando uno tiene esto, uno dice, ah, bueno, acá hay una lesión del nervio óptico, ¿no? Lo más probable es que esta paciente tenía una neuritis, ¿no? Óptica, esa es la enfermedad. La neuritis óptica es un trastorno autoinmune, comienzan a aparecer anticuerpos contra la mielina del nervio óptico. Entonces hay que darle de inmediato un tratamiento, ¿no?, inmunológico para inhibir la producción de anticuerpos contra la mielina, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, generalmente se utiliza corticoides tras habérsele diagnosticado muy prontamente, porque esto se hizo muy rápido, ¿no? Y comenzó el tratamiento y la persona, la paciente, recuperó la visión. Sin embargo, lamentablemente, la mayor parte de pacientes no acuden tempranamente al hospital, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y no acuden por X motivo y pierden la visión en un ojo. Perder la visión en un ojo es grave, ¿no? Es muy grave, ¿no? Y entonces, miren lo importante que es este análisis de potenciales evocados visuales, ¿no?, para hacer el diagnóstico de problemas ópticos, ¿no? También tuve la oportunidad de ver otros casos que se llaman, ¿no?, ceguera conversiva, así se le llama, conversiva o ceguera histérica, ¿no? ¿Qué había pasado? Había una mujer joven, 20 años, que también llegó acompañada de la mamá, ¿no? Generalmente llega la acompañada de una mujer muy joven, que la mamá decía, doctora, se quedó ciega de un día para otro. Entonces, acompañada, porque la paciente decía que no veía nada, ¿no? Entonces, y que se podía chocar y era peligrosísimo salir a la calle sin una persona, ¿no? Cuando le preguntamos qué es lo que había pasado a raíz de que la mamá contó que había sufrido un impacto tremendo, ¿no? ¿Y cuál había sido el impacto tremendo? El impacto tremendo había sido que había visto a su esposo infraganti, ¿no? O sea, sacándole la vuelta, ¿no? Entonces, la mujer en ese momento quedó paralizada y chocada y perdió la visión, ¿no? Entonces, esa era la historia. Cuando le tomamos los potenciales evocados, eran normales, pues, ¿no? Entonces, era normal, eso significaba que realmente, o sea, no había lesión de los nervios, lo que pasa que eso se llama ceguera conversiva por un shock, ¿no? A veces los shocks son tremendos, terribles, ¿no? Son brutales realmente, ¿no? Entonces, había que a esta paciente hacer pues un tratamiento psicológico adecuado, bien llevado para que la paciente recuperara la visión. Y así fue, ¿no? Entonces, poco a poco comenzó a recuperar la visión y entonces superó ese mal momento, ¿no? Bien, entonces, alumnos, si hubiera alguna pregunta al respecto, por favor. Jeremy, Doctora, ¿alguna duda, disculpe. alguna inquietud? Sí, en la Lady anterior Bob, diapositiva, L perdón. significaba amplitud. En la anterior diapositiva. Ah, ya, muy bien, perfecto, muy interesante, ajá. Efectivamente, o sea, cuando recuerdan que, ¿cómo aplicamos aquí los conceptos? En algún momento dijimos que a mayor cantidad de vaina de mielina, mayor conducción, ¿no? La conducción es más rápida. Pero si un nervio comienza a perder la mielina, obviamente la conducción va a ser más lenta, demora en aparecer. Entonces, eh, la lentitud se mide por la demora en aparecer el potencial, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay una lentitud, mira, 196 es mucho más lento, obviamente, ¿no? Eso significa pérdida de mielina, pero cuando ya se pierden las fibras nerviosas, o sea,
Este es el proceso de desmielinización. Al inicio, la mielina es fácil recuperarla. Qué importante tu pregunta. Qué importante, ¿no? Cuando el proceso todavía está en fase de desmielinización, podemos recuperar con el tratamiento, y en este caso son corticoides, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Porque hay un potencial lento que aparece, ¿no? Pero cuando ya pasa demasiado tiempo, obviamente la desmielinización va a producir una inflamación en la zona. El nervio se inflama tremendamente porque aparecen, frente a una desmielinización, aparecen los macrófagos, ¿no es cierto?, a querer desaparecer la vaina de mielina. Entonces, es un proceso de inflamación terrible del nervio. Producto del proceso de inflamación, entonces, ¿qué pasa? Ya no solamente se compromete la vaina de mielina, sino ese edema, esa inflamación destruye a los axones del nervio óptico. Miren, se trata simplemente de, si tú llegas en este momento, ¿no?, en que todavía ves que hay nervio porque todavía hay un potencial, tú puedes salvar esta visión, ¿no? Pero cuando ya llegas, ponte, haces un potencial y ya no hay potencial, eso significa que se perdieron todas las fibras del nervio, ya se destruyó el axón. Bien difícil. Cuando se destruye el axón del nervio óptico es imposible recuperarlo. Imposible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende el número de fibras ópticas? Del tamaño, ¿no? O sea, este es un tamaño adecuado y aquí hay menor tamaño o la amplitud. El tamaño o amplitud. Mides el tamaño, también se puede medir. Ahí lo estamos viendo, no necesitas centímetros, ahí estás viendo que esto es normal y esto ya tiene menor amplitud. Ya se están perdiendo fibras. La pérdida de fibras nerviosas se traduce como una disminución de la amplitud del potencial de acción, ¿no? Este potencial que ustedes están viendo. Ahora sí quedó más claro, ¿sí, Jeremy? Sí, doctora, gracias. No hay por qué. ¿Alguno más, por favor? Doctora, una consulta. Dime, sí, te Sí, escucho. si podría volver a explicar la parte de las lesiones, que creo que es una diapositiva anterior. ¿En qué casos se veía afectado el reflejo fotomotor? Muy bien, perfecto, perfecto. Eso es importante, ¿no? Qué importante es el reflejo fotomotor, porque ustedes tienen que sacarlo, tienen que obtenerlo. Tienen que tener su linternita cuando sean internos. Paciente que llega a la emergencia, llega en estado comatoso, tienen que, lo primero que tienen que hacer es examinar las pupilas. Ustedes abren los ojos y con su linternita apuntan, ¿no? Y tienen que ver si se contrae, si no se contrae, ¿no? Si está muy contraída, lo cual sería miosis, eso ya es una contracción anormal de la pupila, o una midriasis, ¿no? Una dilatación anormal de la pupila. Probablemente ya lo van a ver más adelante porque es un tema que se toca cuando se hace el sistema nervioso autonómico y lo van a ver, ¿no? La próxima semana seguramente. Pero, entonces, ¿qué pasa en la vía? Acá, en el mesencéfalo, hemos dicho que todo reflejo tiene una vía aferente y una parte eferente del reflejo, ¿no? Entonces, si hablamos de nervios, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿y el reflejo patelar, por dónde va la vía aferente y por dónde va, no? Y el reflejo patelar es el nervio del crural, ¿no? Que tiene fibras que son aferentes y también tiene fibras eferentes, fibras nerviosas eferentes. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Y cuál es el nervio, no? Es el nervio del cuádriceps, pues, porque si es el reflejo del cuádriceps, el nervio del cuádriceps, así de fácil, ¿no? Cada reflejo tiene una parte aferente y otra eferente, ¿no? Cada reflejo. En este caso, para el reflejo fotomotor, la vía aferente que utiliza este reflejo se inicia acá, pues porque utilizas tu linternita igual, ¿no? Por el segundo par canal igualito, sigue esta vía hasta este punto. En este punto, aquí hay unas fibras nerviosas que van a salir, ¿no? Se van a ir al mesencéfalo. En el mesencéfalo, ¿no? Donde está el núcleo rojo, ¿no? Los núcleos tectales. En ese mesencéfalo, ahí están los núcleos del tercer par. Y también los núcleos de Edinger-Westphal, ¿no? Entonces, aquí está, sea este el mesencéfalo, vamos a ver, no sé, porque a veces
es bien difícil, vamos a ver, es muy difícil la pluma, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos a hacer una especie de, sea este el mesencéfalo, vamos a hacer una especie de triángulo, pues, ya, sea ese el mesencéfalo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá hay una fibrita, o sea, repito, ¿no? La vía aferente llega hasta este punto y de acá salen unas fibras que se van ahí, otra, ¿no? Igual de acá, ¿no? De acá vienen unas fibritas, ¿no? Entonces, hay sinapsis, acá hay una serie de sinapsis, no sé. Vamos a ver si así, si se entiende mejor, vamos a ver. Puntero láser, listo. Entonces, repito, entonces, iluminas con tu linterna, la vía viene por acá, ¿no es cierto? Vamos a suponer, analicemos este nervio, el nervio óptico izquierdo, entonces, mire, sigue viniendo por acá, pero recuerda que aquí, por más que tú ilumines esta linternita, por acá también va a pasar otra, ¿no? Hay otro contingente de fibra que se va al otro lado. ¿Mm? O sea, siempre se cruza, o sea, por más que ilumines un ojo, también se va al otro, ¿no? Pero como si fuera poco, cuando la información llega aquí, a este punto, acá salen unas fibras, ¿no? ¿Te acuerdas por tu anatomía, brazos conjuntivales? Y estos brazos conjuntivales llegan acá al mesencéfalo, donde se encuentran los núcleos del tercer par y los núcleos de Edinger-Westphal. Entonces, aquí los brazos conjuntivales llegan, traen unas fibras nerviosas que hacen contacto con el núcleo del tercer par y los núcleos de Edinger-Westphal. Y en ese punto, esa información que viene por este ojo, también se va al otro lado. ¿Por qué? Porque acá se cruza la información, sobre todo en ambos, ¿no? En los núcleos del tercer par intercambian información de tal manera que del lado izquierdo pasa al lado derecho, igualmente los de Edinger-Westphal, la información, el potencial de acción, que a estas alturas ya tú sabes lo que es un potencial, se va también hacia el otro ojo, hacia el otro lado, se va. Si este es el izquierdo, acá se va hacia el lado derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una lesión en el tracto óptico o la candeleta óptica, como le quieras llamar, entonces, para ver si hay reflejo o no hay, tú simplemente sigues la vía, tú dices, la linternita va a iluminar por acá, ¿no? Sigue, viene por acá, sí, pero acá no puede pasar, acá si tú cortas el nervio ya no hay pase, ya no pasó la información, ya no se va a producir el reflejo fotomotor. Por lo tanto, en una lesión en C no hay reflejo fotomotor. Si tú iluminas este ojo, no va a haber respuesta, ni hablar, no va a haber la respuesta adecuada en este ojo, no se va a producir el reflejo fotomotor. ¿Por qué? Porque acá no está pasando la información. ¿De acuerdo? Entonces, no hay reflejo fotomotor, ¿ya? Pero en una lesión en D la cosa cambia, pues porque acá sí tiene su reflejo, ¿no? Tiene su reflejo. Y el reflejo, por supuesto, es más evidente en este ojo, lo habíamos visto, ¿no? Porque acá ya se da, por más que responde el otro ojo, esto también es muy interesante, por más que salta la señal acá, sí, pero la respuesta es mínima, ¿no? Es leve, la hemos visto hace un momento, ¿no? La vimos en una gráfica, hay una gráfica en que es cierto, y eso se ve, ¿no? Normalmente es un poco menor la respuesta en el otro ojo, pero sí hay respuesta, pues, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que cuando tienes una lesión aquí, no existe, no pasa la información, no hay reflejo fotomotor, pero si tienes acá la lesión en las radiaciones ópticas de grado LED, como habíamos dicho, un tumor en este punto, en la región temporo-occipital, aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Lesión de las radiaciones, ¿no? Entonces, sí está conservado el reflejo, porque sí vas a tener que este reflejo está funcionando, ¿no? Porque llegó la información acá. Y a propósito, la respuesta, podríamos decir, vamos a, recuerda que la vía eferente de este reflejo, vamos a decir, la vía eferente del reflejo para, ay, ¿sí? No, ay, vamos a ver. La vía eferente del reflejo, no te olvides, que
La vía eferente del reflejo sale directamente y ya se va a, sí, cuando falla el pulso, acá hay dos nervios, ¿no? Que son, bueno, vamos a hacerlo, el tercer par canal, acá te voy a poner, vamos a ver si me sale, porque acá el pulso tiene que ser exacto, tercer par craneal, es la vía eferente. Entonces, tercer par craneal, motor ocular común, ¿no? Entonces, este es el tercer par craneal, entonces de aquí, ¿no? El tercer par craneal, tú sabes bien, ¿no? Que se va hasta el ojo, ¿no? Al iris, y entonces produce la contracción de la pupila. La vía eferente es el segundo par, sí, pero la vía eferente es el tercer par craneal. Ahora quedó más claro, ¿sí? Para el alumno que me preguntó. Sí, doctora. Muchas gracias. Ya, muy bien, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Doctora, sí, una Dime. consulta más. En un momento en una diapositiva, usted justamente estaba explicando una parte de la incidencia de los rayos de luz, ¿no? Por ejemplo, en una persona que tiene ojo pequeño y una persona que tiene ojo grande. En este caso, para nosotros poder corregir el índice de refracción, por ejemplo, para una miopía o una hipermetropía, es necesario también, ¿no? El tipo de lentes vaya a ser convexo o cóncavo, ¿no? A usar. Sí, por ejemplo, en la miopía, que es el defecto más común, defecto de refracción, que generalmente se produce en los ojos grandes, acá tienes, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? La idea al utilizar una lente es que la lente te produzca, ¿no? Una modificación de esa convergencia, de tal manera que llegue exactamente acá. Por ejemplo, en la miopía se utiliza este tipo de lente, ¿no? Una lente bicóncava. Tú ves cómo nuevamente se produce una divergencia, ¿no? Una pequeña divergencia y al pasar da exactamente acá. ¿Te das cuenta, no? Entonces, aquí es la forma de llegar exactamente en un ojito pequeño que tú ves que está cayendo detrás de la retina. Entonces aquí, ¿qué es lo más importante? Aumentar el poder de refracción. Entonces, ¿cómo lo haces? Con otra lente de tipo bicóncava, ¿ves cómo se aumenta? Aumentas el poder y mira, cae exactamente acá. ¿Te das cuenta? Esa es la idea al utilizar los tipos de lente, ¿no? O sea, simplemente modificar esta convergencia, el punto donde va a llegar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata cuando tú corriges con una lente. Eso es lo que utilizan, ¿no? Los oftalmólogos, los optometristas, ¿no? Cuando hay una miopía y generalmente las lentes de las personas miopes son así, ¿no? Son cóncavas, ¿no? Incluso se ven más gruesas por fuera, ¿no? Y esto es lo que normalmente a veces uno coge y dice, ah, qué gruesa, ¿no? En cambio, esta es de otro tipo, ¿no? Para la hipermetropía, a propósito, eh, la hipermetropía es un defecto que se produce cuando la persona es joven, ¿no? Son defectos normales y los chicos, los niños utilizan este tipo de lentes. Ojo, pero esto que da en la gente joven, hemos dicho que cuando se envejece el cristalino viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, esa pérdida de acomodación necesitas ponerle tú pues una lente ¿no? Como ya no puedes ver la presbicia que da en la gente mayores porque el cristalino ya no puede aumentar su diámetro antero-posterior, ¿no? Se queda alargado, entonces tú tienes que poner una lente que le ayude a aumentar ese diámetro y ese es este tipo de lente, ¿no? Entonces la presbicia también se utiliza este tipo de lente, pero ya es por vejez, ¿no? Es por vejez, lo habíamos dicho, porque ya todo el aparato pierde esa capacidad de acomodar. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, doctora, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien, me parece que ya no hay más preguntas, entonces les mandaré con su delegado, con Jeremy, este, esta última presentación. Ya la próxima semana están
iniciando con la doctora Chávez la segunda parte del capítulo de neurofisiología que hemos comentado que es un capítulo bastante largo, ¿no? Y aún la información a veces queda corta, ¿no? Siento que me falta el tiempo porque luego ya tampoco se puede hacer la clase muy larga, pero en fin, cada docente simplemente es guía. Recuerden que, por lo menos en la parte que corresponde a lo mío, vamos a tratar de hacer algunos casitos clínicos que los hemos hecho durante las presentaciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que la fisiología la apliquen a la clínica, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más, algo más que quieran agregar? Por favor, Jeremy. No, doctora, por mi parte está bien. Perfecto, listo.